Eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí, como siempre, es un placer. Este es el primer taller del año 2026 y tenemos la alegría de compartir con dos autores que se están abriendo paso dentro del panorama literario, yo diría que nacional, pero también internacional. Por un lado tenemos a Patricia con una obra muy bien escrita que ha sido publicada en Argentina por una editorial tradicional y eso realmente tiene mucho mérito a mi juicio. Una editorial que no ha pedido, no pide absolutamente nada, simplemente hace una apuesta por el talento de la autora. Esperamos más obras de ella. Hoy tenemos la posibilidad de compartir con Patricia Wiener. Y tenemos por el otro lado a un autor que está a punto de sacar su primera gran historia, Libro Paso, y afortunadamente hoy podemos compartir con ellos, podemos estar cerca de estos autores y preguntar pues todas las dudas que ustedes tengan sobre el proceso creativo, sobre cómo lo consiguieron, porque aunque parezca sencillo, aunque parezca simple, el proceso de escritura no tiene nada de sencillo, no tiene nada de simple, sobre todo cuando estamos hablando de arte. Escribir un libro puede cualquiera. Ahora, hacer arte, eso es diferente. Esa capacidad no solo de transmitir emociones, sino de reflejar la vida del ser humano, de crear una especie de mosaico, de testimonio de nuestra sociedad con nuestros conflictos, con nuestras carencias, con nuestras vicisitudes y esa capacidad para transmitir ese ambiente, lo que es el ser humano. Eso ya no todo el mundo es capaz de conseguirlo. Yo creo que en buena medida, tanto Patricia como Líbero lo han conseguido en sus textos, por eso los he invitado para que ustedes compartan, para que ellos presenten también sus obras, sus historias y a partir de ahí para generar un debate provechoso para todas las partes. ¿Por quién empiezo? ¿Por Patricia? ¿Por Líbero? Ya eso lo dejo a la elección de los autores que he invitado. Mientras ellos se lo piensan, yo, Lo que quieras, Ray. eh, Sì, dai, guarda. Eh. estupendo. Bueno, voy a empezar con Patricia, que ya es una autora que se está consolidando, y voy a hacer primero una salvedad. Voy a hacer una explicación muy breve. Hay autores que no tienen no tienen tanta calidad, pero han tenido la suerte de contar pues con un contacto o con una estrategia de marketing poderosa. Y esa estrategia de marketing hace que aparezcan en los medios nacionales. Y a partir de ahí, entonces, la gente cree que son más importantes. Realmente el hecho de que aparezcas en un medio nacional no siempre es indicador de calidad. Hay mucho de influencia ahí. Simplemente hago esta salvedad. Tanto Patricia como Libero, cualquiera de ellos, por la calidad que tienen, de las ideas que están expresando y sobre todo por la originalidad, que ya eso es un poco más complicado de conseguir, merecen perfectamente ser reseñados o entrevistados. Patricia, Muchas gracias. empiezo contigo. Gracias a ti por venir. Tengo varias preguntas que te quiero hacer. Si tú Buenas noches quieres. a todos. Primero, y disculpar la voz porque estoy con una gripe tremenda. Pero para mí era muy importante estar aquí con Ray esta noche y con ustedes. Genial. Bueno, ¿cuál fue el momento o cómo nace el proyecto de esta obra? ¿Qué es lo que está dentro de los cimientos y qué fue lo que hizo
que perseveraras, porque a mí me consta que fue un texto que tardó tiempo, ¿no? En Mucho, concretarse, mucho. etcétera. Así es. Bueno, hoy a la distancia ya publicado, la perspectiva es otra, ¿no? Porque al principio, algo que nació como una historia, como suelen nacer las historias, que simplemente quieren ser contadas, con el tiempo lo que me fui dando cuenta que en realidad era parte de un proceso que necesitaba atravesar yo. Entonces dejó de convertirse en solo una historia que quería ser contada. Eh, ¿Y esto por qué lo digo? Porque realmente escribir esta novela me enfrentó a muchas preguntas personales, a situaciones, eh, y como nos suele pasar a todos los autores, con sus momentos de bloqueo, de emociones, de incomodidad, de cambiar cosas, momentos en que los personajes pedían otras cosas también. Entonces realmente, hoy ya mirando para atrás puedo ver eso, ¿no? Un proceso que necesitaba atravesar. En este caso tú le estás dando un enfoque terapéutico a la escritura, por lo que estoy viendo, ¿no? Yo creo que con el tiempo lo que me di cuenta es que la escritura tiene un poder enorme, que es ordenarnos por dentro, que a veces poner palabras, en escrito baja la intensidad emocional. Escribir permite mirar lo que nos duele con una distancia un poco más amorosa. No es una terapia formal, pero yo creo que sí es una herramienta de conciencia, ¿no? No, no borra el dolor, pero nos hace, nos lo vuelve más comprensible o más, fácil de habitarlo. Es decir, la escritura como una manera de entender el mundo o de entender nuestra vida, ¿no? De organizarlo. Yo- Exactamente, un orden interno, ¿no? Y una manera de tomar, a veces el mismo juego de las técnicas, ¿no? De escribir, a veces lo propio en terceras personas o escribir con diferentes voces, te permite, mirar desde distintos puntos de vista. Genial, genial. En el caso de Libero, no, ¿cuál fue la idea que detonó la escritura de este texto? El beso de la resurrección, que es un texto que yo realmente admiro y que aspiro a que tenga una muy buena acogida por parte de los lectores. Fíjense que yo estoy hablando bastante del texto de Líbero y ahora me estoy refiriendo también al texto de Patricia, porque realmente creo que tienen una calidad. Así que bueno, en tu caso, Líbero, ¿cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que hizo que ese texto empezara a cuajar? ¿Y por qué te interesó? ¿Qué fue lo que te ayudó a ir hasta el final? Hola Ray, un saludo a todos. Hola Patricia. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Vale. Bueno, ante todo yo tengo que decir que ha sido bastante complicado para mí, tú lo sabes muy bien, porque escribir en un idioma que no es el tuyo, eso es bastante complicado. Entonces he tenido que hacer un trabajo de traducción en principio. O sea, he tenido que escribirlo todo en italiano y después traducirlo en castellano. Eh, ya eso era bastante complicado. Era complicada también la historia, porque se trata de una historia, no digo real al 100%, porque tiene mucha... mm, sí, es decir, que es una historia que he vivido en gran parte. Se trataba solo de transmitirla a los lectores en este caso, y ha sido un trabajo bastante complicado, porque tienes que transmitir unas emociones que a veces es, es muy difícil transmitir. Eh, sí, principalmente es esto lo que, la dificultad que he encontrado. Todas cosas que nosotros ya hablamos en principio, entonces he tenido que hacer también un trabajo introspectivo bastante importante, he tenido que, digamos, si se puede utilizar ese término, hibernarme y olvidarme de muchas, muchas cosas y prepararme para poder empezar a escribir ese libro.
eh, he tenido que alejarme de muchas cosas, incluso la gente, porque para mí la soledad para escribir ese libro era una cosa muy importante, no digo fundamental, pero muy, muy importante. O sea Y que al final lo pues, has creado un espacio en el que te encuentras contigo mismo, un espacio en el que cuidas la soledad para que afloren esas ideas. Has tenido que detenerte, reflexionar sobre tu vida, porque al parecer, según lo que me cuentas, es una historia vivencial, ¿no? sí, sí, sí. Ma non solo eso, yo he tenido que cuestionarlo todo, todo. Es decir, esta historia yo podía escribirla también hace 15 años sin ningún problema, pero no hubiera sido lo mismo, porque me faltaban experiencia, me faltaban cosas. Eh, yo creo que la historia se escrito en el momento justo. Tenía necesidad de retirarme un poco y para saber lo que realmente necesitaba para y reflexionar sobre todo lo que se necesitaba para escribirla, para transmitirla. Es una historia que surge del dolor. Surge del dolor, surge sí, del sufrimiento y de una mala suerte que después también se transforma en una ocasión, un sufrimiento que se transforma en una ocasión para reflexionar. Es una historia muy sufrida. No era simplemente escribir, poner y rellenar una hoja blanca, no, no era solo eso. Era sufrir también en el mismo momento que escribía. Ahí hay un punto que yo creo que es importante, muy importante, y se une con lo que me comentaba Patricia también. Las dos historias tienen una gran carga dramática. Patricia, ¿cuál es el título de tu historia? Varsovia baila tango. Varsovia baila tango. Explícanos un poco de qué trata la historia, cuál es tu motivación, de qué dolor parte. Y hay un elemento que quiero unir con el de Libero Paso. Él comentaba que, claro, tenía que revivir el dolor también. ¿Cómo te proteges? ¿Cómo se protegen ustedes para que ese dolor, una vez que termine ese proceso, no irradie toda su vida y no trastoque el estado de ánimo? Por experiencia yo sé que es complejo, hace falta una especie de, bueno, estrategias, cada uno tendrá las suyas. Me gustaría, bueno, si es posible, que ustedes hablaran un poco sobre este punto, ya que llegamos a él, ¿no? De manera tan natural. Bueno, como comentaba antes, escribir a veces no borra el dolor, ¿no? Pero lo vuelve más comprensible. En el caso de Varsovia Baila Tango, eh, ese dolor, si bien no es directo de la protagonista, pero viene a representar cuando uno trae cargas, situaciones, emociones de otras generaciones y sobre todo generaciones donde hubo silencio, donde se ocultaron muchas cosas y sin embargo por algún poro sale, ¿no? En algún momento. Entonces, no es un dolor directo, pero sí a través de relaciones familiares, de historias, de comunidades. Entonces eso es lo que viene a representar y como algo que en este caso se trataba de estar relacionado con la trata de mujeres también en su momento, durante la Primera Guerra y demás, como hoy en día, sin embargo, a veces también tenemos un precio puesto, ¿no? Entonces, bueno, trata un poquito de esas similitudes y hasta dónde tienen precio nuestros valores. Valores. Genial. Y Libero en relación con esto, en relación con ese dolor que se despierta cuando escribimos, ¿utilizas Patricia algún... hablaba de... Sí, sí. Patricia, perdona, Ray. Continúa, continúa. Te he interrumpido. No te preocupes, simplemente. Yo creo que Patricia creo que terminó, ¿no?
¿o no? Sí, sí, en la forma un poquito que comentabas de la protección y demás, eh, yo creo, no sé si llega a ser algo tan evidente, ¿no? Pero nos va invadiendo un poquito a medida que escribimos. Incluso en mi caso personal, yo tuve un momento en que la historia estaba pensada para ir por cierto lado y me fue imposible. O sea, tuve que parar e incluso cambiar. El camino por la que iba a ir la protagonista porque no pude continuar por ahí. No sé si hay alguna forma de protegerse, ¿no? Uno se mete tanto en la historia o en los personajes que creo que es una forma de vivirlo. Y de hecho, en mi caso personal, hay tres o cuatro cosas escritas en la novela que me sucedieron a posteriori. Así que no sé dónde está el límite de todo esto, la verdad. Entre la realidad y la ficción. ¿Lloraste con algún personaje? Uf, muchísimo, muchísimo. Incluso hay capítulos que los releo hoy en día y me vuelvo a emocionar. Sí, 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 lloré mucho. Sí, sí. Genial. ¿Y tú, Líbero? ¿Lloraste con algún personaje y alguna escena que... Sí, solo una cosa, sí, una cosa antes de... Sí, Sí, sí. Patricia ha hablado de dolor indirecto. Yo durante cuando escribía me preguntaba siempre, ¿es más, se sufre más por el dolor para otra persona o para un dolor que sufres tú mismo? Esa era una pregunta que me hacía, bueno, esa es una pregunta que me he hecho siempre, toda la vida, pero escribiendo este libro se me ha tocado mucho. Y al final creo que el dolor más fuerte es quello que es el dolor que prova, por el dolor que prova otra persona. ¿Es el dolor que qué? Perdona, es que no te he escuchado bien. El que toca a otra persona, Que toca a otra persona. a otra persona Comprendo, que es algo muy importante para ti, digamos. comprendo. Y, y en términos general también, pero cuando la persona es muy cerca de ti, tú realmente sufres más que si el dolor te toca a ti directamente. ¿Consideran ustedes que si no hubieran sido historias si no se hubieran relacionado de una manera tan fuerte y profunda con la obra, no habrían tenido este poder de comunicación, de transmisión, de ideas, de emociones, etcétera? ¿Qué? Yo creo que no sé si es involucrarse tanto o sentirlo tanto, sino yo creo que parte de la honestidad con la que uno escribe, ¿no? Ya sea ficción o sea algo real. Yo creo que desde la honestidad del autor es la capacidad de poder emocionar al lector, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre el lector, perdón, el escritor escribe lo que quiere escribir y el lector lee lo que necesita leer. Pero yo creo que es más la honestidad con la que uno escribe que la, yo creo que mostrar la vulnerabilidad tanto de la historia como del autor es lo que hace emocionar a las personas. De acuerdo. Bueno, ustedes están viendo en la pantalla Varsovia Baila Tango. Estoy confirmando que se vea porque no estoy muy seguro. Entonces Sí, se estoy... ve, se ve. ¿Se ve? ¿Verdad? Perfecto. Estupendo. Bueno, ustedes también tienen el primer capítulo del beso de la resurrección en la página web de la escuela, por si alguien quiere, bueno, pues echarle un vistazo, leerlo, etcétera. ¿Qué parte del proceso, compañeros, les resultó más desafiante y por qué? La organización del material, algún bloqueo, qué técnica utilizaron para superarlo, reescriben ustedes los textos, porque los escritores bisoños y algunos no tan bisoños creen todavía, o creen, o a ellos les funciona, no reescribir el texto. Entonces, bueno, pueden Ehm, compartir su experiencia en este sentido. sí, a ver, por lo que, a ver, yo me he hecho este tipo de trabajo. Em, Sabía que eran 18 o 20 capítulos y no sé si lo he logrado, pero yo creo que sí, vamos. Eh,
he hecho cada capítulo representaba un mini libro. Ecco. No era un capítulo a sé stante, no era o sea, de cada capítulo tenía que hacer una historia con todos sus conflictos, una historia interesante que se tenía que entrelazar con todos los otros capítulos. Al final, ¿qué ha salido? Ha salido prácticamente 18 capítulos, que son 18 mini historias. Que están Eh, muy interrelacionadas, ¿no? Que guardan una uno gran con- coherencia. sí, l'uno con l'altro. Pero no ha sido un trabajo fluido, como digamos que un capítulo sí, un capítulo sigue el otro, pero cada capítulo tiene su propio carácter. Eh, no sé si me entenderáis. Yo creo que eso es lo que quería lograr desde el principio, que cada capítulo fuera realmente algo fuerte y algo que pudiera impactar al lector. Entiendo. Bueno, sí, eso es bastante, es uno de los retos, ser capaces de sostener la Era, atención de los lectores en sí, cada capítulo. y hacer de cada capítulo una mini historia. Al final es un complejo de historias, son 18 historias, porque son 18 capítulos. Ok, y en el caso de Patricia, Bueno, en mi caso, hoy puedo decir que fue un acto totalmente creativo, que fue absolutamente necesaria el acompañamiento, en este caso de la escuela, porque tener una guía me permitió avanzar de una manera mucho más organizada, con más ideas, con incluso tanto de Ray como de las compañeras, ¿no? El hecho de tener esa crítica amorosa, esos puntos de vista, realmente fue muy enriquecedor. Eh, por la parte de la publicación ni hablar, ¿no? Que era algo abrumador, que me agobiaba, que no me gusta. Yo creo que hoy el libro existe gracias a todo ese proceso tan cuidado, ¿no? Tanto en el proceso de la escritura como luego de la publicación también. Eh, Así que sí, a mí me ayudó mucho el estar acompañada realmente. A mí lo que me ha pasado es esto, que en principio, cuando escribí el libro en italiano, mi libro tenía una barbaridad de páginas, como 500 o algo así, cosas innecesarias que podían tranquilamente ser evitadas. Y es justo gracias a la escuela, Ray lo sabe muy bien, que hemos tenido que hacer un trabajo de reducción total. Eh, yo también, gracias a la escuela, he conocido otras escuelas, pero, y no lo digo porque Ray está aquí, pero es realmente diferente eh, porque hay una relación entre el profesor, que yo lo llamo profesor, pero podría llamarlo tranquilamente un amigo, muy competente que te guía, te da una ayuda increíble, aunque tú tengas una historia muy, muy buena para escribirla, si no tienes alguien que ver, en este caso, si no hubiera tenido alguien que me ayude, para ayudarme a, a crearla, no sé cómo, no sé si la voy a acabar, podría acabarla. muchas Sí, gracias. sí, tú sabes, Libero, que tú hablas de tu traducción al italiano. Yo la novela, yo vivo hace 25 años en España, soy argentina, y cuando empecé a escribir la novela, yo pretendía escribirla en el español y castellano, ¿no? Y hacía un lío de verbos y de tiempos y que me volví Y, loca y y no me cosas hables de que no, eso. y tuve que decir no, la voy a escribir con mi lengua natal y fluyó de otra manera tan diferente, fue tan distinto todo que me di cuenta que no, que lo otro hubiera sido muy forzado. Y yo lo he escrito, he decidido escribirlo en castellano porque yo podía escribirla tranquilamente en italiano. Pero he decidido escribirla en castellano porque yo vivo en estos 20 años que vivo aquí en España y al final le he dicho, pero ¿por qué tengo que escribirla en italiano si vivo? Y lo he hablado con Rai también y al final hemos dicho, bueno, vamos a escribirla en castellano.
Sí, sí, pero por Eh, eso te digo, es todo un mérito, porque del español de Argentina, que es prácticamente, o sea, usamos el mismo diccionario con España, no cambia, ¿no? Pero las formas, los modismos y sí, ha sido muy que difícil. Ray me corregía, yo le decía, no, no, allí se dice así. Eh, No, pero para mí ha sido difícil, sobre todo por esto, sí. Pero bueno, al final, mira, ¿Alguna técnica o algún hábito de escritura que los hayan ayudado a avanzar cuando el proyecto se atasca? ¿Qué hacen cuando llega ese bloqueo que no permite mm, avanzar? bueno, mira, en mi caso, si bien yo necesité un proceso de silencio, pero no el silencio literal, de hecho escribo muchísimo con música, la novela está muy musicalizada, tiene tres pilares musicales muy, muy fuertes, y yo de hecho escuchaba ese tipo de música para escribir, dependiendo del capítulo que fuera. Mucha presencia, mucha escucha de los personajes, a veces parecía que eran ellos los que me escribían a mí, y me di cuenta que no todo pasa por la mente, ¿no? Que la intuición tiene un rol central muy, muy poderoso y que hay un estado creativo que es muy similar a una especie de meditación, ¿no? Pero que de hecho ahí encuentro muchos puntos de contacto con el trabajo que hago a nivel de coaching y de conciencia, pero yo creo que es un estado creativo. Muchas gracias. Libero, ¿tienes algo que añadir sobre esto? bueno, yo cuando, eh, cuando, cuando he tenido estos momentos de bloqueo que he tenido, lo que hago generalmente es pararme totalmente, estar por lo menos un día sin ver el teclado del ordenador. Después de un día retomo el trabajo y encuentro un montón, pero muchos errores. Y ahí empiezo a corregir, corregir, corregir. Em, y a poco vienen las ideas, es como si, a veces me pasa que es como si alguien te esté sugiriendo lo que tienes que escribir. Las manos a veces van solas. Es capaz que estoy un día sin escribir porque no sé lo que escribir realmente y el día después escribo 5, 6, 7 páginas así, sin parar. Sí, eso es lo que me ha pasado escribiendo este libro, por ejemplo. Perfecto. Bueno, no sé si ustedes quieren algo más que decir. Yo abro entonces para que los compañeros pregunten y, bueno, de una manera más puntual sobre dudas que tengan ellos relacionadas con, bueno, con la escritura, etcétera, o quieren, o quieren agregar, Patricia o Oliver, o quieren agregar alguna experiencia curiosa que hayan tenido durante el proceso de la escritura de sus obras. No, si Eh, quieren preguntar, de mi parte, Más si que quieren nada. preguntar, Más que bienvenido. nada para hacerlo más dinámico, para que las compañeras, en general, para que los compañeros que están pregunten, aclaren dudas y a partir de ahí, bueno, dinamizamos un poco más y ya lo convertimos en un debate. Si les parece bien, lo hacemos así. Cambiamos. sí, Sí, perfecto. Genial. Yo sí, sí les voy a contar una anécdota pequeñita. Cuando el libro yo lo fui a presentar en marzo del año pasado a Buenos Aires, y yo tengo a mi madre allí, ¿no? Y entonces me tocaba todas las noches desde la habitación de al lado que yo estaba, escucharla como lloraba y lloraba y lloraba mientras leía, que se sorprendió de cosas que me acordaba o que pensó que yo no sabía. Y en un momento me dijo, qué difícil es conocer a quien lo escribe. Entonces yo le tenía que decir, nada, olvídate, olvídate de que conoces a la autora y disfruta de la lectura. Pero es un tema complicado, el hecho de que a veces uno se está desnudando, ¿no? Y claro, cuando lo leen los seres queridos, hay una barrera ahí, ¿no? Un límite que a veces no sabes si traspasar o no. Así que bueno, eso quería comentar como y anécdota. eso más o menos ha pasado a mí también. Yo he enviado 4 capítulos, no, 4 o 5 capítulos a una amiga
una gran lectora del libro de Inglaterra, que vive en Inglaterra, bueno, es inglesa, vive en Inglaterra. Y 2 días después me ha llamado y lloraba porque dice que eh, no se lo esperaba, que ahora está empezando a conocerme otra vez, que estoy viviendo una segunda vida, todas esas cosas que me han dejado un poco a mí también así. Pero bueno, Experiencias. Bueno, experiencia. ¿quién abre el debate? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque cuando uno tiene la ilusión de escribir un libro, de publicarlo y sobre todo de ser leído por otras personas y dejar una huella muy profunda, muy marcada, hay veces, hay momentos en la vida en la que creemos que eso no va a pasar, que no está a nuestro alcance, porque sabemos que el mercado editorial es bastante complejo, hay muchas dificultades y son muy pocos los autores que realmente consiguen vivir con dignidad de su trabajo. Entonces, bueno, eh, seguramente hay gente también que tiene muchas dificultades con el bloqueo, otros no saben cómo organizar, cómo estructurar la historia para que sea más coherente y para que tenga esa efectividad que es tan importante y a veces la gente no presta atención a estos detalles de la técnica que sostienen el libro. Así que bueno, no sé quién quiere empezar con la ronda de A mí, preguntas. Sí, sí, sí. ¿cuánto tiempo le ha costado a cada uno hacer el libro? Porque si te... Yo creo que se te ha cortado. ¿Cuánto tiempo han tardado en escribir la obra? Yo creo que esa es la duda, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, en mi caso fue muchísimo, muchísimo. Yo escribía relatos, cuentos cortos, eh, y cuando unos amigos, compañeros de talleres me dijeron, tienes que empezar a escribir una novela, yo me reí. Para mí era una utopía totalmente. Y empecé de a poquito con capítulos sueltos, y así empecé a soñar con la idea de la novela, ¿no? Que se fue construyendo muy de a poquito. Y estaba pasando un proceso también personal de muchos cambios, de mucha transformación, con lo cual estuve en un proceso de 2 años, después un parón bastante, bastante largo, y hasta que pude reanudar y poder terminar, ¿no? Así que me llevó mucho, mucho tiempo. Genial. ¿Y en tu caso, libro? En mi caso, el libro en sí mismo, o sea, la novela en sí mismo se ha escrito en 6 meses, pero antes de esos 6 meses ha habido un trabajo de, yo no sé, a lo mejor 3 años, algo así. Pero escribir la novela terminada en 6 meses, sí, son esos los tiempos, sí. Pero porque ya sabía más, sin contar el trabajo de traducción, porque el trabajo de traducción era otra cosa. Para mí ha sido muy complicado, como decía antes. Eh, sí, yo creo que los tiempos han sido esos. Para el trabajo, para terminar el trabajo 6 meses, pero para pensarlo y estructurarlo un poco, un par de años, yo diría. Perfecto. Bueno, más dudas. Pueden escribirlas por aquí también por el WhatsApp. Los personajes, ¿me escucháis? Sí, perfecto, Amparo. Sí, sí, Vale. yo te escucho. ¿Los personajes los teníais en mente? Quiero decir, ¿teníais una estructura de lo que era el personaje? ¿O conforme ibais escribiendo, ibais conociéndolo más? Bueno, en mi caso yo tenía la protagonista. El antagonista también tenía una idea, estudié muchísimo, muchísimo con una técnica aprendida en la escuela, donde hice una ficha impresionante de cada personaje,
no solo características físicas, obviamente, sino de hasta reacciones que podían llegar a tener ante una determinada situación. Los confrontaba, los ponía a prueba, porque necesitaba conocerlos yo, ¿no? Ujú. Y se fueron agregando algunos personajes, e incluso un personaje que parecía totalmente insignificante, pero realmente tenía un papel más que secundario, terminó dándome la vuelta a todo el final de la novela. O sea, eso fue un personaje que salió y dijo, aquí estoy, y terminó dándome vuelta todo el final de la novela. Muy bien. Yo, en mi caso, yo tenía cuatro personajes fundamentales. Eh, Conocer esos personajes, no he dado a conocer los personajes de manera inmediata. Piensa que en, después de 14, 15 capítulos aún se estaba investigando sobre el carácter de esos personajes. Para hacer ese trabajo he tenido que utilizar la técnica del flashback, que es una manera, para mí, en este caso, una manera muy efectiva para que se conozca la vida, el pasado de los personajes, cosa fundamental. Eh, y al final yo creo que ha sido una buena elección diluir el carácter de los personajes durante todo el libro, porque deja siempre esta duda, y tener dudas cuando lee un libro es siempre importante porque eh, es un trabajo de descubrimientos, empiezas a buscar a ver qué pasa ahora, tienes siempre la duda y al final encuentras el escritor te da la solución. Pero para mí era muy importante diluir el carácter de los personajes durante todo el libro. Muchas gracias. A ti. ¿Más dudas? ¿Más dudas sobre la creación de la historia, sobre la creación de los personajes, la estructura de la obra, la creación de los conflictos? Bueno, pues pregunto yo. Los conflictos, o sea, en cada capítulo creáis un conflicto para ese capítulo y luego vais progresando en el siguiente, ¿o cómo lo hacéis? A ver, en mi caso no, en todos los capítulos no hay un conflicto. Ujú, Hay mucho descriptivo también, hay también mucho flashback, utilizo muchísimo, me siento cómoda al hacerlo, me gusta. Eh, entonces no he generado un conflicto, sí surgen subconflictos, van ujú, surgiendo entre los personajes, incluso el ponerlos a prueba ellos mismos, ¿no? Eso que los hace humanos de alguna ujú. manera. Entonces se van generando subconflictos sin salir del tema principal, pero no específicamente en cada capítulo un conflicto. Vale. Ujú, A mí me pasa exactamente el contrario, porque yo creo que en casi todos los capítulos hay un conflicto, y también un conflicto bastante fuerte. O sea, que no son conflictos así, discusiones, no, no, son cosas muy fuertes. Entonces, eso lo hablaba con Ray también. Creo que es solo en dos capítulos de 18 he decidido calmar un poco el carácter de la historia, eh, sí, la famosa meseta que hablaba con Ray, también para que el lector descanse. Pero en línea general diría que sí, en casi todos los capítulos hay conflictos, muchos. Sí, yo, ujú. si un lector disculpa un segundito, voy a interrumpir. Si un lector les preguntara a ustedes sobre por qué deben leerse el libro, cuál sería la respuesta de ustedes? Es decir, un libro es una experiencia humana y la experiencia humana
generalmente está basada alrededor de un conflicto, ¿no? Que nos genera emociones y sentimientos, odio, tristeza, etcétera. ¿Cómo ustedes trabajan en general en su obra ese conflicto? ¿De qué manera ustedes lo abordan de manera que sea diferente a lo que han visto otros lectores? Mira, en mi caso, si bien los capítulos pasan por temas como el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres de Europa que llevaban a Argentina engañadas para prostituirlas. Eh, si bien son temas históricos, basados en temas históricos, yo no pretendía ni volver al tema desde esa óptica, porque hay mucho escrito y muy bien escrito, y mucho menos ser un manual de historia. Entonces, lo que intenté y creo que está logrado es contar ese contexto, contar esa historia, pero a través de lo que siente el personaje y no contando lo que sucedió. Entonces, yo creo que lo que está logrado es eso, ¿no? Como el personaje, a través de sus emociones, porque vuelvo a repetir, no es algo que vivió directamente, sino que han vivido generaciones anteriores. Entonces, cómo se recrea en su piel, ¿no? A través de sus emociones, de sus vivencias, de sus pensamientos. Entonces, está contando algo sin contar la historia literal. Yo creo que eso es un poco el logro de esta novela. Muchas gracias. Sí, en mi caso, el conflicto como medio para conocer el carácter del personaje, por ejemplo. Por eso antes yo hablaba de la técnica del flashback, porque es un método muy, muy válido para conocer el carácter de un personaje. O sea, el conflicto y entender cómo es un personaje realmente, o sea, es un medio muy importante para conocer un personaje. Eso es lo que yo he intentado eh, hacer en todos los capítulos, porque como decía antes, siempre hay un conflicto en casi todos los capítulos. Sí. Entonces, eh, Sigue, sigue, sigue. Disculpa. Eh, el- eh, eh, ¿Se me escucha? Sí, Genial. Es que yo creo que se cortó Libero cuando Sí. estaba desarrollando. Lo que yo iba a añadir, en este caso, según lo que yo entiendo, ustedes están trabajando temáticas universales. Y eso también es importante porque multiplica la capacidad, el alcance del texto. Hay una polémica que hay autores que gozan de una popularidad a nivel nacional, son muy buenos recogiendo las características, la idiosincrasia de un pueblo y se mueven muy bien sus novelas, sus historias en ese pueblo a nivel nacional, pero sin embargo no tienen alcance universal. Y eso es un problemita que no tienen otros autores que han podido trascender no solamente a su cultura, sino también al tiempo. Balzac, por poner un ejemplo, o el autor del Principito, que es un clásico. Bueno, todas estas personas que menciono generalmente son clásicos. Cualquier escritor ruso como Pushkin, como Tolstói, etcétera, los franceses con Dumas, etcétera. Bueno, yo por lo que estoy viendo, ustedes lo que están haciendo es tocando unas temáticas universales que cualquier persona de cualquier país de cualquier cultura incluso, se puede identificar con estos personajes y con los conflictos que están viviendo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en realidad temas universales yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Porque al final en cualquier cultura, en cualquier época, los temas, el tema final ronda siempre
en las mismas raíces. Yo creo que la diferencia lo hace la forma en que se cuenta, en la forma original o, o algo, mostrar por ahí lo mismo, pero de una forma tan diferente. Entonces yo creo que eso es lo que lleva a la universalidad, ¿no? Que cualquiera o la mayor parte de las personas se pueda ver representada o conmovida por la historia. Eh, pero bueno, al menos en esta obra no se escribió pensando en eso, ¿no? Fue más, más desde dentro, más desde las entrañas. Si logra realmente conmover y sentirse la gente representada, pues es una alegría. Genial. Mira, hablando de universalidad, en mi caso, en la novela, la novela puede ser ambientada en cualquier ciudad, en cualquier sitio, porque yo pienso que no hay no existe un lugar. Yo no menciono ninguna ciudad, no menciono ningún lugar específico, sino cuando actúo con el flashback, ahí sí doy un par de nombres de pueblos, pero en general el lector no sabe dónde se realiza dónde está ambientada la historia. Entonces sí, puede ser como decías tú, Ray, una novela universal en este caso. Pero la historia misma es una historia que puede pasar en cualquier sitio del mundo. Entonces, sí, cualquier persona se puede identificar eh, en la historia. Genial. Bueno, más dudas que tengan los compañeros, que se nos acaba el tiempo. Se nos va el tiempo, se nos va el tiempo ya. Quedan unos minutos para aclarar algunas dudas, para preguntar algo que se haya quedado en el tintero y que todavía quieran comentar. La historia de Libero, como ustedes saben, el primer capítulo está disponible en la escuela y Patricia seguramente subirá el primer capítulo, si puede, Sí, por supuesto. en los próximos días estará disponible por si alguien se anima y quiere leerlo y luego comprar la obra en Amazon y dejar un comentario, una reseña, que ustedes saben que es muy válido y que ayuda mucho bueno, a los compañeros que están empezando y que están deseando compartir su trabajo, su obra. Todos sabemos el esfuerzo que implica escribir un texto y publicarlo. Son como niños. Bueno, más dudas que tengan. No sé si los autores quieren decir algo relacionado con sus textos, si van a hacer una segunda, una publicación dentro de poco. Patricia, si piensa hacer una presentación más adelante del texto, ya profundizando en la obra, etcétera. Ujú. Sí, la idea es esa, ahora empezar a disfrutar, ¿no? del trabajo realizado y de poder compartirlo. Tuve la experiencia de hacer una presentación presencial en Buenos Aires, que fue una experiencia preciosa, preciosa. Y bueno, ahora que está la posibilidad de poder empezar a hacerlo aquí, llevar la historia de Rebeca a quien esté disponible para bailar ese tango. Ujú. Muchas gracias. ¿Libero? Sí, no, más que nada yo tengo mucha curiosidad. La primera vez que publico un libro, no sé, tengo mucha curiosidad de ver ver lo que pasa. Sí que puedo decir que la historia habrá un seguito, habrá un- una, sí, habrá una segunda historia que seguirá al peso de la resurrección. Pero realmente no sé lo que va a pasar ahora. Eso sí que me intriga. Según lo que entiendo, te refieres al proceso de publicación y de recepción del público. Bueno, en Sí, sí, un principio, poco de todo, digamos. ok, ok. Bueno,
En principio, un texto, ya ustedes saben, la primera parte es escribirla y la segunda parte es defenderlo. Eso es lo que están haciendo estos dos autores, Patricia y Libero. Si no tienen más preguntas, casi que voy cerrando. Les daré unos instantes de reflexión. Por si alguien quiere preguntar, pueden escribir la pregunta también por aquí, por el chat. Aprovecho para comentar que la página web nueva de la escuela está disponible y tiene varias funcionalidades que yo creo que nos van a ayudar primero a conseguir más lectores para nuestras historias y a conseguir esa repercusión que nos interesa en las redes sociales. Yo creo que la próxima semana ya podré dar un poco más de información, de detalles sobre estas grandes mejoras que estamos implementando dentro de nuestro sitio web. Bueno. Volvemos al tema que nos atañe hoy, que es la presentación de dos autores que ya han pasado por el proceso de escritura y en el caso de Patricia, que ha publicado su obra porque ha sido seleccionada por una editorial tradicional, además, lo cual tiene mucho mérito. Se dice muy fácil y muy rápido, pero tiene mucho mérito. Y en el caso del Libero, el proceso tiene sus particularidades. De momento yo no voy a decir. El Libero ha pasado, no voy a profundizar mucho, pero sí voy a decir que él pasó por un crowdfunding, que es una especie de apoyo que se pide para financiar la presentación, la publicación de su obra. Le ha funcionado bien y estamos haciendo un trabajo muy sólido, muy cuidadoso para que el texto esté a la altura de esas personas que han confiado en Libero para que presente finalmente su trabajo al mundo. Bueno, observaciones, dudas, preguntas. Hay un mensaje que yo creo que es útil resaltar. Según lo que yo he estado escuchando, hay varios aspectos aquí. El conflicto, la creación de los personajes, la parte de la intuición de Patricia me pareció también muy relevante esa parte de la intuición que nos acompaña y que nos hace descubrir el crecimiento de un personaje que nosotros creíamos que no jugaba ninguna función. La manera, como, de entender el proceso, porque es un proceso. Hay gente que se desespera y cuando se bloquea piensa que la historia tiene que escribirse ya en 6 meses. Y Libro yo creo que ha dejado muy claro que realmente cada historia tiene su tiempo. Y es cierto que la escritura pueden ser 6 meses, pero antes hay un proceso de maduración, de familiarización, como han dicho ellos dos, con los personajes. Y eso es lo que te da una dimensión que es completamente diferente. Si escribimos un libro con prisa, simplemente por el hecho de publicar, pues posiblemente ese libro arrastrará errores y tendrá un problema de fondo de calidad. Y luego hay un punto que señaló Libero, que yo creo que también es importante recordarlo. Él mencionó en algunas de sus respuestas que él podía haber escrito el libro hace 15 años o 10 años, pero que no hubiera sido lo mismo porque necesitaba este bagaje, esta experiencia, la edad que tiene, ahora esta visión. Y yo creo que eso es importante y lo he visto, ¿no? He tenido la posibilidad de verlo en autores y autoras también que tienen talento, pero son demasiado jóvenes. ¿Cómo es capaz un joven de transmitirle a un lector de 50, de 60 años la muerte de un ser querido, sobre todo si no la ha experimentado? Un adolescente o un joven que escriba de 24 25 años, que tiene una visión quizás demasiada optimista sobre la vida, que todavía no ha experimentado los golpes, la pérdida de un padre, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar que realmente sea desgarradora, de un niño pequeño,
etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, yo creo que también es muy útil entender la importancia del tiempo, de tomarse el tiempo para escribir una historia que en realidad perdure. Y eso tiene que ver mucho también con la originalidad. Patricia lo mencionaba. No, yo no me estoy centrando tanto en el conflicto. Esa es una manera también de familiarizarse, de relacionarse con la historia. Eso no quiere decir que la historia no tenga conflictos, seguramente es que los tiene. Pero ella, cuando lo menciona, cuando se refiere a ella, a a su libro, ella lo explica de otra manera. Tiene que ver con su intuición, tiene que ver también con su originalidad y con el orden de prioridades. Y esto es lo que yo creo que es importantísimo porque nos convierte en autores con una voz, sobre todo auténtica, una voz muy personal que es difícil de imitar. Ya solamente conseguir esa voz personal y esa autenticidad, una voz que brille y que haya calidad en las ideas que están detrás del libro. Solo por eso merece la pena escribir una obra que en definitiva es la obra también de nuestras vidas. Con esto casi que voy cerrando. Seguramente van a tener más noticias tanto de Libero como de Patricia en las próximas semanas. Agradezco la atención. Este es el primer encuentro que tenemos en el año 2026. Estoy convencido de que este año vamos a invitar a más autores conocidos y también desconocidos o compañeros que están empezando para apoyarlos en su labor de difusión de sus obras, etcétera. Dudas, observaciones, si alguien tiene, si no, casi que cerramos, que no queremos pasarnos en el tiempo. Bueno, yo quería preguntarle a los dos y felicitarlos por haber conseguido acabar la obra, ¿no? Y publicarla, que es lo más difícil. Muchas Lo gracias. que quería, lo que quería preguntar sería que, ¿qué es lo que esperáis que, que el que lee vuestra obra eh, entienda de la situación, de lo que sienten? De nuevo, por favor, el centro cortado y no he O entendido la sea, pregunta. es que se oye bien, no se oye bien. ¿Qué queréis que los lectores sientan o se lleven Ajá, de vuestros libros, de lo que lean, ok. ah, Eh, principalmente? bueno, un poquito como dije antes, el lector escribe lo que necesita escribir y el lector lee y se conmueve con lo que también está necesitando leer, ¿no? No hay una expectativa, yo no escribo con una expectativa de lo que quiero que la otra persona sienta. Eh, y cada uno es diferente. He tenido personas que me han escrito y me han dicho, uy, ese capítulo, esa parte que es tremendo, que me hizo acordar que mis abuelos o otros en otros casos. Entonces, es tan personal eso, tan personal, que en mi caso, con sacarle a alguien una sonrisa, una emoción o un recuerdo, una memoria o algo que los haga mover un poquito por dentro, ya es mi gloria personal, como dice una amiga escritora, ¿no? El éxito y la Ujú. gloria personal. Yo creo que con sacar al lector un poquito de su mundo, que creo que para eso existe el arte, ya creo que puedo estar totalmente satisfecha. Qué genial. Genial. Ujú. Y en tu caso, Libero? No sé si quieres... En mi caso, sí, 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 en mi caso yo espero solo que la obra transmita por lo menos la mitad de las emociones que me transmite a mí, aún ahora, ahora cuando, todavía ahora cuando la leo. Eh, mm, por lo demás, más o menos lo que ha dicho Patricia, es, sí, sí, tiene que transmitir algo, tiene que transmitir algo. Yo espero.
Espero que transmita algo.